Versículo 1 al 4, damos gracias a Dios. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. La palabra de Dios nos muestra que el Espíritu Santo ha estado activo desde la creación, ¿cierto que sí? Nosotros observamos en el libro de Job, ¿cierto? Nos dice ahí en el libro de Job, en el capítulo 33, nos dice la palabra de Dios en el versículo 4: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nosotros vemos que el Espíritu Santo ha estado activo siempre, y Él es co-creador con el Padre. El Espíritu Santo participó con el Padre en la creación del universo, pero también participó en nuestra propia creación, es decir, Él nos creó, ¿cierto? Él junto con el Padre, el Espíritu Santo es creador. Pero ¿qué nosotros observamos del Espíritu Santo desde un principio? Desde el primer capítulo de Génesis, o sea, el primer capítulo de la Biblia, observamos que el Espíritu Santo no es pasivo, sino que el Espíritu Santo es activo. Diga conmigo: el Espíritu Santo es activo. ¿Cuántos creen que Él es activo? O sea que Él está haciendo la obra desde el mismo momento de la creación y sigue obrando. En el pasaje que hemos leído al principio, nosotros observamos que aunque había caos en la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Y luego de que Él se empezó a mover sobre las aguas, empezó a traer luz y empezó a traer orden, ¿cierto? Dice entonces la palabra de Dios que en el versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego de que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, ¿cierto que sí? Entonces vemos que hay caos, el Espíritu Santo se mueve, y cuando el Espíritu Santo se mueve, empieza a haber luz, empieza a haber orden, empieza a haber restauración. Lo que quiere decir es lo siguiente: el Espíritu de Dios quiere moverse hoy sobre tu vida. Quizá en tu vida hay caos, quizá en tu vida hay crisis, quizá en tu vida hay desolación, hay conflicto, hay aflicción, hay depresión, estás desordenado y vacío, estás en crisis. Pero te tengo buenas noticias: el Espíritu Santo quiere moverse poderosamente en tu vida para que tu vida cambie y seas bendecido. ¿Cuántos lo aceptan? Diga conmigo: Espíritu Santo. Fuerte: Espíritu Santo, muévete en mí hoy. Dígalo fuerte, un clamor: Espíritu Santo, muévete en mi vida. Trae orden, trae bendición. Te amo, Espíritu Santo. Bendito el nombre de Dios. Y quiero compartir precisamente acerca de el Espíritu Santo, mi mejor amigo. Qué importante es entender esto. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Juan capítulo 14, por favor, en el versículo 26. La palabra de Dios nos habla y nos dice que Él es nuestro consolador. Leámoslo literalmente. Juan 14, versículo 26, dice la palabra de Dios: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es nuestro consolador. La palabra consolador es una palabra griega que es la palabra parakletos, y significa uno que está a nuestro lado para ayudarnos, uno que está a nuestro lado para confortarnos, uno que está a nuestro lado para aconsejarnos, uno que está a nuestro lado para abogar por nosotros. Y les tengo buenas noticias: el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor Jesucristo no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. La Biblia dice que Él anduvo con sus discípulos por 3 años aproximadamente, ¿cierto? Y Él era el consejero de los discípulos. Él era quien los ayudaba, quien los sanaba, quien los liberaba. Pero un día dijo el Señor: yo tengo que irme. Y se tuvo que ir.
pero dijo: no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Es decir, aunque el Señor Jesucristo está en el cielo, no nos dejó solos, nos ha dado al Espíritu Santo, que camina con nosotros todos los días, que nos da palabras de ánimo, que nos da palabras de sabiduría, que nos aconseja, que intercede por nosotros, que nos ayuda, porque nuestro mejor amigo es el Espíritu Santo. Diga conmigo: Él es mi consolador. Cierto que sí, Él es el que nos aconseja, el que nos ayuda, pero usted y yo tenemos que establecer una amistad con el Espíritu Santo. Que diariamente usted le pueda decir: oh Señor, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, yo necesito estar cerca de ti. La palabra de Dios enseña esto. La palabra del Señor nos dice entonces que no nos ha dejado solos. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor, verso 26 y 27. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero vamos al versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se llama el espíritu de adopción. Es decir, Él nos ayuda, Él nos aconseja, Él nos fortalece, pero Él también nos dice al corazón: sigue adelante, porque tú eres un hijo de Dios. Sigue adelante, porque eres un príncipe de Dios. Sigue adelante, porque la bendición de Dios está sobre ti. Y el Espíritu Santo a nuestro espíritu da testimonio de que no somos cualquier persona, de que somos príncipes, de que somos hijos de Dios, de que nuestro Padre es Dios. Resulta que el mundo sufre la orfandad, ¿cierto que sí? El mundo es un mundo de gente huérfana. La gente va sola, la gente está deprimida, la gente está insegura, la gente está afligida, la gente le falta la paternidad, porque sus padres no pudieron sembrar esa paternidad que trae seguridad, confianza, que trae bendición. Pero para eso está el Espíritu Santo, para que tú no te sientas huérfano, sino para que tú sepas que tienes un Padre maravilloso, que el Padre que nunca te abandona, el Padre que suple todas tus necesidades, el Padre que siempre está a tu lado, y ese Padre que te dará la victoria en todos los momentos de la vida. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que tenemos ese Padre maravilloso que es Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla de que somos hijos de Dios, de que no somos huérfanos, de que no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios. Bendito el Señor, y que el Señor nos respaldará. ¿Cuántos creen que nuestro Padre nos respaldará? Cuando usted enfrente una crisis, una dificultad, deje que el Espíritu Santo le dé testimonio de que usted es un hijo de Dios. Porque si Dios es con nosotros, si es nuestro Padre, ¿quién podrá destruirnos? ¿Quién podrá acabar contra nosotros si nuestro Padre nos defiende, si nuestro Padre pelea por nosotros? Por eso entonces el texto dice que el bendito Espíritu Santo no es un espíritu de temor, no es un espíritu de esclavitud, sino es el espíritu de adopción, por el cual yo puedo decir: oh Dios, tú eres mi Padre. ¿Cuántos podemos decir: Jehová es mi Padre? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio. A mí me ha servido esta verdad de la paternidad de Dios en toda mi vida cristiana. ¿Cierto que sí? Porque en todas las circunstancias, cuando he tenido dificultades, cuando nadie ha podido quizá ayudarme, siempre mi Padre ha estado ahí. Y el Espíritu me da testimonio, el Espíritu Santo, de que Dios es mi Padre, y que si Él es mi Padre, tengo victoria y bendición donde quiera que yo vaya. Yo les quiero animar para que hoy empecemos a tener una relación personal de comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque Él es Dios, junto con el Padre, junto con el Hijo, el Señor Jesucristo. Él también es Dios, pero Él quiere que tengamos esa amistad. Mire lo que dice la palabra, que Él va a nuestro lado. Pero no solo va a nuestro lado, Él está dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él es nuestro intercesor. Vamos a mirar la palabra de Dios en Romanos mismo, acá en este texto.
versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La Biblia enseña que el cristiano tiene dos intercesores. El primero es el Señor Jesucristo. Esto lo dice el versículo 34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo está en el cielo intercediendo por usted y por mí. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Él intercede por nosotros cuando estamos débiles, cuando hemos quizá fallado, y cuando Satanás viene ante la presencia de Dios y dice: este no es digno de ser su hijo, mire lo que ha hecho, mire las situaciones en que está. Y entonces el Señor Jesucristo dice: Padre, eso es verdad lo que dice aquí el acusador, pero recuerda que yo morí por él. Padre, mi sangre se derramó por él. Padre, restáuralo. Padre, levántalo. Y el Señor Jesucristo intercede por nosotros y aboga por nosotros, y por eso somos victoriosos y vencedores, porque tenemos un intercesor en los cielos que se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Está en los cielos e intercede por nosotros para que podamos vencer, para que podamos salir adelante, para que podamos vivir en santidad. Pero también tenemos un intercesor, no solo en los cielos, sino un intercesor que vive dentro de nosotros. ¿Cómo se llama ese intercesor? Dígalo fuerte. ¿Cómo se llama ese intercesor? El Espíritu Santo. Y Él vive dentro de nosotros, porque somos templo de Él. Y dentro de nosotros Él clama al Padre, Él intercede por nosotros. Es decir, cuando usted siente debilidad, cuando usted siente que no puede seguir adelante, cuando sus necesidades son muy grandes, cuando usted ve que ya realmente no puede más, hay alguien que intercede de adentro de su corazón al Padre y ora por usted e intercede y lleva ese clamor al Padre para que usted sea fortalecido, para que usted tenga victoria, para que usted sea bendecido. Ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso, ¿cierto que sí? Usted no está solo. El Espíritu Santo está en usted e intercede dentro de usted y le clama a Dios y le dice: Dios, ayúdalo. Ayúdala, Señor, levántalo, fortalécelo. Y ese clamor sale desde su mismo espíritu. El Espíritu Santo clama a través de usted al Padre, y esa oración llega al trono de la gracia y recibimos la fortaleza, recibimos la respuesta y recibimos los milagros de parte de Dios. Por eso este texto nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos se han sentido alguna vez débiles? ¿Se han sentido desanimados? ¿Cuántos se han sentido que los retos de la vida son más grandes que ustedes? ¿Cuántos han sentido que un compromiso de una deuda, de un problema de hogar, de una situación ministerial parece ser más grande que su capacidad? ¿Cierto? Hay momentos en que nos sentimos muy débiles, pero les tengo buenas noticias, porque en nuestra debilidad el Espíritu Santo toma nuestro espíritu y clama al Padre, y llega esa oración al Padre, y el Padre nos envía la respuesta, porque el Espíritu Santo ha intercedido por nosotros, y vamos de victoria en victoria por la intercesión del Espíritu Santo. Qué importante es entender que necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo y poderle decir: Espíritu Santo, ora por mí. Espíritu Santo, intercede por mí, porque tengo este compromiso y no sé cómo hacerlo. Tengo este reto y no tengo la sabiduría para poder resolver esta situación. Pero Espíritu Santo, yo te ruego que tú clames, que tú ores a través de mí. Y aquí hay un secreto. ¿Cómo es una de las maneras como el Espíritu Santo intercede por nosotros? Es una de las formas que es muy importante, es mediante el hablar en lenguas. Diga conmigo: el hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos de ustedes hablan en nuevas lenguas? Levanten la mano. Bueno, ¿cuántos no? Bueno, muchos no, está como mitad y mitad. Esto no se trata de un legalismo, no se trata de un legalismo, pero hay algo tremendo que usted sabe.
que debe saber es lo siguiente: el Espíritu Santo intercede por nosotros muchas veces en otras lenguas. Porque, por ejemplo, uno tiene una situación con alguien, ¿cierto? Y la oración sería entonces más bien así: Señor, llévatelo o te lo envío. ¿Cierto que sí? Porque uno ora en el alma, o sea, almáticamente. Uno ora de acuerdo a sus sentimientos a veces. Uno ora de acuerdo a lo que piensa y lo que siente, ¿cierto? Esas oraciones que alguien las ha llamado oraciones almáticas hacen mucho daño, ¿cierto? Una oración del alma, o sea, ¿del alma qué es? Una oración de nuestro propio raciocinio, una oración de nuestras propias emociones, ¿cierto? Es muy peligrosa. La oración es un arma. Es como usted darle a un niño un fusil. ¿Usted le daría a un niño un fusil? No, porque con el fusil se puede hasta matar él mismo, ¿cierto que sí? Mas sin embargo, Dios nos ha dado el arma de la oración, pero tenemos que usarla de tal manera que no nos destruya a nosotros. Porque muchas veces oramos cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Oramos cosas que nos van a traer más problemas. Oramos cosas que nos van a hundir más en la situación. Porque oramos en nuestro propio raciocinio, en nuestra propia emoción. Pero nosotros no necesitamos orar en nuestra alma o nuestra carne. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en la oración, y no solo nos guíe, sino que sea el mismo Espíritu Santo que ora por nosotros ante el Padre. ¿Y sabe cómo se logra eso? Principalmente hablando en nuevas lenguas. Cuando usted habla en nuevas lenguas, dadas por Dios, por supuesto, usted no las entiende, pero Dios sí las entiende. Por eso dice que esa oración es entendida por Dios y es respondida por Dios, porque la oración en el Espíritu siempre es la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso cuando yo oro en lenguas, estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy orando totalmente sincronizado con la voluntad de Dios. Yo no entiendo lo que estoy orando, pero Satanás tampoco lo entiende, pero Dios sí lo entiende. Y el que recibe esa oración la devuelve en respuestas, la devuelve en bendiciones, la devuelve en restauración, la devuelve en milagros, la devuelve en provisión, porque esa oración en el Espíritu es poderosa. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso cuando usted no sepa cómo orar, escuche bien, cuando usted no sepa cómo orar, empiece a orar en nuevas lenguas. Usted no sabe qué está orando, pero usted sí sabe que el Espíritu Santo es el que está orando a través de usted. Y usted está seguro que esa oración está llegando directo a la presencia de Dios. Y usted está seguro que va a haber un milagro. Usted está seguro que hay una respuesta desde el trono de Dios, porque usted está orando en el lenguaje del Espíritu Santo, que son las nuevas lenguas. Por eso todos los que estamos aquí, todos sin faltar uno, ni siquiera los niños ni los ancianos, sin excepción, nadie debe dejar de pedirle a Dios el don de las nuevas lenguas, porque ese es un don para los hijos de Dios. Ese es un don para todos los que hemos creído en el Señor, porque es la oración en el Espíritu, es el Espíritu Santo clamando al Padre a través de nosotros. Usted debe empezar desde hoy a anhelar que Dios le dé las nuevas lenguas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero un amén más fuerte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y usted tiene que anhelarlo, porque a través de las nuevas lenguas es una oración en el Espíritu, es un gemir del Espíritu a través de su Espíritu, y siempre habrá respuestas tremendas. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros a través de las nuevas lenguas. Pídale a Dios: bautízame con tu Espíritu, dame esas nuevas lenguas, bendíceme, Señor. Muchas veces uno no sabe cómo orar, lo vuelvo a recalcar. Y uno dice: ¿cómo oro por esta persona? ¿Cómo oro por este problema? ¿Cómo oro por este contrato? ¿Cómo oro por este negocio que tengo que hacer? ¿Cómo oro por esto que yo tengo que realizar? Algunos piensan que la oración solo es para el domingo. No, el clamor también es para usted que es un empresario, usted que es un negociante, usted que es un estudiante, usted que tiene proyectos en la vida. Usted necesita interceder en el Espíritu para que Dios intervenga desde el cielo en todo lo que usted hace, porque Dios quiere intervenir en todo lo que nosotros hacemos y somos en esta tierra. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, cuando uno humanamente no sabe cómo orar, ¿cierto? No sabe cómo pedir, no sabe cómo orar por ese hogar, no sabe cómo orar por ese hijo, no sabe cómo orar por ese negocio, no sabe cómo orar por esa deuda, no sabe cómo orar por esa crisis que está pasando. Llega el momento en que las palabras en español son insuficientes y usted tiene que empezar a orar en nuevas lenguas.
y empieza usted a clamar en el Espíritu y empieza a orar en esas lenguas. Empieza a orar conforme Dios le da las lenguas y empieza a subir esa oración. Pasa el techo la oración, pasa las nubes la oración y llega a la presencia de Dios y Dios envía la respuesta. Tú tienes que anhelar el hablar en nuevas lenguas, porque es la forma como el Espíritu Santo ora a través de ti. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es esto. Y esto, lo vuelvo a recalcar, es para todo creyente. Yo recuerdo cuando tenía unos 15 años y yo no recibía las lenguas. Aquí está mi hermana, que ella habló en lenguas primero que yo, cierto que sí, y otro hermano que ya está en el cielo. Yo decía, pero ¿cómo es que ellos hablan en lenguas? Y yo me consideraba más consagrado que ellos. No, que ellos son consagrados, ¿cierto? Pero yo me consideraba, como nos pasa, ¿no? Pero no es porque sea usted mejor que otro, es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo pensaba eso y decía, pero ¿por qué yo no hablo en lenguas? ¿Qué pasa? Señor, ¿qué está pasando? Quizá era incredulidad. A veces no podemos creer, ¿cierto? Nos queda difícil creer que podemos hablar otro idioma sin que nos lo enseñen. Porque eso es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es hablar otro idioma sin haber estudiado, sin haber hecho unos cursos, cierto que sí, sino que empieza a fluir. No son ruidos y sonidos, porque yo experimenté lo que es el hablar en lenguas y sé lo que le estoy diciendo. Algunos dicen, no, es que la persona se sugestiona y empieza a repetir una cosa y empieza a repetir otra cosa y enreda la lengua. No, señor, no es eso. Porque en el caso, por ejemplo, el testimonio que les estoy dando, no hablar lengua. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Duré meses, muchos meses orando y no lo recibía. Un día el pastor me dijo, nosotros teníamos cultos en la mañana y en la tarde. El pastor me dijo, Gerardo, necesito que dirija la alabanza en la tarde, la adoración y todo esto. Entonces dije, está bien, pastor. Cuando terminó el culto de la mañana me fui a la casa, pero ese día no almorcé porque me puse fue a orar, diciendo, Señor, úngeme para la tarde, que tu presencia fluya en el culto. Entonces estaba muy metido con Dios, pero no estaba pensando en el hablar en lenguas en ese momento, cuando de pronto estaba orando y se me trabó la lengua un poquito. Cierto que sí, estaba ahí cuando de pronto se me trabó y a mí se me hizo raro, pero fue un poquitico nomás, cierto. Y después yo seguí orando y se me volvió a trabar la lengua. Yo dije, pero ¿qué me está pasando? Dije yo, cierto que sí. Y se me trababa por poquitos así. Y cuando de pronto dije, pero ¿qué está pasando? Que se me traba la lengua. Es decir, que no es algo sugestivo. No sé si me hago entender. No es algo sugestivo, es algo real. Cuando de pronto empecé a hablar en otro idioma, anda catarramache bitunga la catema llore besida la bajaya sea día soquitara mahonda le berrebete. Y desde ese día, todos los días, he hablado en lenguas por cerca de 35 años. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Es algo real, es algo que fluye en su vida. Empecé a hablar en otro idioma y ella hablaba en el otro idioma y yo decía, pero ¿qué está pasando? Cuando de pronto cayó el poder de Dios sobre mi vida, caí al piso y seguí hablando en esas nuevas lenguas. Es algo real, es verdadero, no es algo ficticio, no es una sugestión, no es una impresión, no es una repetición, es algo genuino. Yo puedo decirle que es genuino porque lo experimenté desde hace 35 años acá y siempre ha fluido. Esas lenguas en mi vida es algo real y son para ti en esta mañana. Cuando dicen amén, diga conmigo, son para mí en esta mañana. Gloria a Dios. Y cuando usted ora en lenguas, va directo a la presencia de Dios. Usted no entiende muchas veces, el diablo no entiende, pero Dios sí entiende. Por eso el Espíritu Santo está para ser nuestro intercesor, que fluye con gemidos indecibles. Y empieza a fluir esa oración y empiezan a suceder cosas tremendas. Yo sé que desde este día van a empezar a pasar cosas sobrenaturales en sus vidas, porque van a permitir que el Espíritu Santo sea su intercesor, sea el que ora a través de ustedes, y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Padre Celestial? ¿Cuántos damos la gloria al Espíritu Santo? Amén. Gracias a Dios. Por eso nosotros necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Una vida sin el Espíritu Santo, hermanos, solo una vida religiosa. Pero cuando el Espíritu Santo es su amigo, Él le va a enseñar. Juan capítulo 14 versículo 26. ¿Cuántos tienen Biblia? Juan 14, 26. Abra su Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Biblia dice que Él es nuestro maestro. Diga conmigo, Él es mi maestro. Pero dígalo con ánimo. Diga, el Espíritu Santo es mi maestro. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les enseñe? Dice la Biblia que Él nos enseñará, dice, todo lo que tiene que ver con Dios, respecto a la voluntad de Dios, respecto a los propósitos de Dios. ¿Usted quiere conocer los propósitos de Dios en su vida? Diga al Espíritu Santo, enséñame los caminos de Dios, enséñame los propósitos de Dios, enséñame la voluntad de Dios. Espíritu Santo, yo quiero ir contigo de la mano. Enséñame el camino de Dios, enséñame lo que Dios tiene para mí. Espíritu Santo, enséñame los misterios de Dios. Espíritu Santo, yo quiero saber lo que es de Dios. Él te enseñará. El Espíritu Santo es tu maestro. Pero también nos enseñará lo que tiene que ver con Dios y sus propósitos, pero nos enseñará también en la vida práctica. Nos enseñará a ser buenos padres. ¿Cuántos le podemos decir, Espíritu Santo, enséñame a ser un padre ejemplar? La hermana debe decir, Espíritu Santo, enséñame a ser la ayuda idónea, la esposa sabia, la mujer ejemplar, la madre que sabe bendecir a sus hijos. Espíritu Santo, enséñame a ser un excelente estudiante. Cierto que sí, que sea un estudiante sobresaliente. Cierto que sí, un excelente trabajador, un excelente empresario, un excelente negociante. Yo siento hoy que debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría en los negocios y en las empresas que muchos de ustedes quieren emprender. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Usted cree que Dios, el Espíritu Santo, puede enseñarle a ser un excelente empresario? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le puede enseñar a ser un excelente negociante? ¿Cree que el Espíritu Santo le puede enseñar a ser un hombre exitoso en lo que usted emprende en la parte financiera? ¿O Él solo obra en lo espiritual? ¿También obra Dios en lo natural? ¿También obra Dios en nuestra economía? ¿También obra Dios en nuestros estudios? Sí, el Espíritu Santo nos enseña en todas las áreas de la vida. Nos da sabiduría para la gloria de Dios. Diga amén y glorifíquelo a Dios. Gracias a Cristo. Gracias a Dios. Bendito el nombre de Dios. Estaba en Saravena, allí donde el papá de nuestra hermana Edith, el pastor Salustiano, y él nos llevó donde el pastor de la iglesia Cuadrangular, un hombre ya mayor. Pero me sorprendió que la iglesia allí en Saravena, la Cuadrangular, tiene casi todo el frente del cuadro de la plaza, una parte grande, ¿cierto, hermana Edith? Y entonces tienen un templo grande, tienen emisora, tienen colegio, tienen locales comerciales, ¿cierto? Ahí está la hermana Edith, voy a preguntar. Yo decía, pero este hombre, un hombre ya mayor, que no tiene quizá mucha preparación empresarial, ¿cómo ha podido lograr todas estas cosas? Entonces él decía, cuando vino la violencia muy cruda, la gente se iba yendo. Y el Espíritu Santo, dijo el pastor, me guiaba que comprara las propiedades. Se compró todo ese frente de ese lugar a precios muy baratos, porque el Espíritu Santo le guió. Pero después empezó a colocar los locales, la emisora, a agrandar el templo, el colegio, y llegó a tomar un espacio tremendo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo le dio sabiduría y pudo tener éxito. Tú necesitas el consejo del Espíritu Santo para prosperar en todas las cosas que tú emprendas. Necesitas que el Espíritu Santo sea tu amigo. Y si Él es tu amigo, vas a prosperar, vas a salir adelante, vas a ser lleno de la bendición de Dios. Esta mañana estaba recordando el testimonio de Calvert, el gran químico norteamericano. En su época, él, un hombre afroamericano, un hombre de raza negra, por su condición racial en aquel tiempo no podía acceder a la universidad, pero era un hombre cristiano. Él amaba a Dios y era muy inteligente porque Dios lo dotó de sabiduría. ¿Y cómo será que aunque estaba en esa condición en aquella época, Dios no solo permitió que entrara a la universidad a estudiar química, sino que no solo eso, sino que entró becado, y en toda su carrera fue el mejor, el más excelente?
Y cuando él se graduó y empezó a desarrollar las fórmulas químicas, se dedicó a hacer unos trabajos sobre el maní. Y del maní, del grano, ¿sabe lo que es un maní? Les decía la otra vez, un maní. Del maní él sacó 16 fórmulas de lubricantes, de pinturas, de sellantes, de alimentos. Sacó 16 fórmulas de un maní. Y entonces todos tenían que ver con Calvert, ¿cierto? Y todos decían, pero este hombre, ¿de dónde saca tanta inteligencia? ¿De dónde saca tanta ciencia? ¿De dónde descubre tantas cosas? Y lo llevaron al Congreso de los Estados Unidos para que él les hablara a los congresistas sobre el éxito de su vida científica, ¿cierto? Y le dijeron, señor Calvert, ¿cómo es posible que de un maní usted saque 16 fórmulas? Y él dice, pues yo no sé. Lo único es que yo me levanto todos los días muy temprano, leo varias horas la Biblia, oro, le pido al Espíritu Santo que me guíe, me voy al laboratorio y las ideas fluyen, las ideas fluyen, las ideas fluyen, las ideas fluyen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy sobre tu vida las ideas del Espíritu Santo van a fluir, los negocios van a fluir, la sabiduría de Dios va a fluir, vas a prosperar porque tu amigo se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Póngase en pie y empiece a alabarlo. Diga, Espíritu Santo, te amo. Diga, a ver, pero a ver, ¿dónde están los muchachos? Levántense, póngale ánimo, diga, Espíritu Santo, te amo. Levante su voz, dígale, Espíritu Santo, yo te amo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Él es el que te quiere enseñar, Él es el que te quiere dar la sabiduría, Él es el que te quiere levantar, Él es el que te quiere bendecir. Es el Espíritu Santo. Sigue orando allí. Amén. Baja tus manos, pero sigue orando. La Biblia dice que Él es nuestro guiador. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es tu guiador. Él te guiará a lo bueno, a lo verdadero. Él te guiará a que tú hagas lo mejor. Él te guiará para que tú seas excelente en todo, en el ministerio, en la empresa, en el hogar, en todo. Pero tú tienes que aceptarlo como tu guiador. Tú tienes que permitirle que camine contigo como el que te guía y decirle, Señor, que ya no sea yo el testarudo de siempre. ¿Cuántos me están oyendo? Que no sea yo el testarudo de siempre, que tomo mis decisiones, que hago lo que yo quiero. Ya no más. Ahora guíame tú, Espíritu Santo. Ahora dame guianza. Dame guianza. La Biblia dice que Él nos guiará a todo lo bueno. Dígale, Espíritu Santo, desde este día dame guianza. Dígaselo a Él. Dígale, Espíritu Santo, dame guianza. Dígale, estoy cansado de mis propias decisiones incorrectas. Desde este día, dame guianza. Desde este día, dame guianza. Desde este día, dame la guianza. Porque la palabra de Dios nos dice en Hechos, siga ahí orando, 16:6, dice la palabra de Dios, atravesando Frigia. Dice la palabra de Dios en el versículo, bien, capítulo 16, verso 6, sí, atravesando Frigia en la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que los apóstoles del Señor eran tan sensibles al Espíritu Santo que ellos iban a hacer algo y Él les dijo, no sigan para allá, y ellos escucharon la voz del Espíritu Santo. El concilio de Jerusalén, ellos pudieron decir, cuando dieron unas ordenanzas, unas enseñanzas, dijeron, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, porque ellos estaban conectados con el Espíritu Santo y obedecían al Espíritu Santo. Tú necesitas conectarte con el Espíritu Santo y Él te va a hablar, porque en el libro de Hechos 13 nos dice la palabra de Dios que estaban reunidos en la iglesia de Antioquía, y dice la Biblia, ministrando estos al Señor. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron al ministerio, porque habían oído la voz del Espíritu
a las iglesias. Si tú tienes oídos espirituales, oye más al Espíritu Santo que te va a hablar. Oye la voz de Él, sigue su voz y vas a ver las maravillas del Señor. ¿Cuántos queremos oír esa voz? ¿Cuántos queremos oírla? Él nos habla por la palabra, pero Él también nos habla a nuestro espíritu. O Él nos puede hablar de muchas formas, pero lo importante no es el método o la forma, sino lo importante es que oigamos la voz del Espíritu Santo y la obedezcamos y veamos los milagros de parte de Dios. Adoremos al Padre, adorémoslo en el nombre de Jesús. Lugar santísimo, quiero ser uno contigo y compartir mi comunión en el lugar santísimo. Levanta tu corazón a Él. Yo quiero ser uno contigo y compartir mi comunión en el lugar santísimo. Quiero ser uno contigo y compartir mi comunión en el lugar Es una mañana santísimo. del mover sobrenatural de Dios. Necesito un encuentro con el Dios mío, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios mío, estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios mío, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios mío, estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Con el gran yo Los que hablan en lenguas, empiece a hablar en lenguas ahora mismo. En el nombre de Jesús, empiece Necesito un encuentro con el Dios mío, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios mío, estar cara a cara, decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios mío, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios mío, estar cara a cara con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Levanta tus manos y adora el nombre de Dios en esta mañana. Levanta tus manos, cierra tus ojos y levántalas y dile: Señor, yo te amo. Los que hablan en lenguas, hablen en lenguas. Los que hablan en lenguas, hablen en lenguas. Los que hablan en lenguas, hablen en lenguas. Cierra tus ojos, hay muchos espectadores.
no le adoran. Tú le adoras, 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 tú le adoras. Vamos, iglesia, entremos en ese momento. Ahí con Dios, ahí con Dios. Dice su palabra que Él es espíritu y debemos adorar el espíritu. Hoy se conecta al espíritu del hombre, al espíritu de Dios. Yo creo en tu nombre, Señor. En este lugar tu nombre es invocado. En este lugar tu nombre es exaltado. En este lugar tu nombre es reverenciado, Señor. En este lugar tu nombre es predicado. Desata la gloria de Dios. Desata la gloria de Dios. Se desata la gloria de Dios. Yo creo en Dios que creó el universo. Creo en el Dios de los profetas. Creo en el Dios de Jesús, en Jesús, la mayor manifestación de su gloria. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo en el Dios que estuvo en los apóstoles. Yo creo en el Dios que estuvo en la iglesia del primer siglo. Yo creo en el Dios que estuvo en el movimiento del Pentecostés. Yo creo en el Dios, Padre de Lutero. Yo creo en el Dios del movimiento pentecostal en el mundo. Creemos en ese Dios poderoso. En este lugar, tu presencia celebrada. En este lugar, tu presencia es adorada. En este lugar, tu presencia no es tolerada, es amada, es deseada. Abre tu boca y adora a Dios. Abre tu boca y adora a Dios. Oh, Ramara, Sara, Daraba, Shira, Braque, oh, Rama, Shara, Baje, Mentara, Bajo, Robo, Shara, Baje.
presencia.